La ex del capitán y un joven futbolista. ¿Aventura secreta? En Marbella, un simple rumor encendió la mecha. Un joven futbolista, la ex del capitán y un secreto tan oscuro que podría destruir no solo a un hombre, sino a todo un club. Lo que empezó como un escándalo de verano, terminó en una guerra de traiciones, dinero sucio, y un juego peligroso donde nadie saldría ileso. ¿Quieres conocer la verdad oculta detrás de las sombras en Marbella? Quédate hasta el final. El rumor que encendió la chispa. El verano había llegado a Marbella, y con él, las noches interminables junto al mar. Los turistas bailaban en chiringuitos iluminados por luces de neón, mientras el murmullo de las olas se mezclaba con la música de fondo. Era el lugar perfecto para desconectar, o para perderse en secretos que nunca deberían salir a la luz. Álvaro Martín, delantero joven y promesa del club madrileño Atlético de Castilla, había llegado con varios compañeros para disfrutar de unas breves vacaciones antes de la pretemporada. En los periódicos se hablaba de él como la joya del fútbol español. A sus 22 años, su velocidad y olfato goleador lo habían convertido en el favorito de la afición. Todo parecía sonreírle, hasta aquella noche. En una terraza privada de un exclusivo club, un paparazzi oculto entre sombras captó una escena que haría temblar al vestuario entero. Álvaro, con una copa en la mano, se inclinaba demasiado cerca de Clara López, la mujer que tiempo atrás había sido pareja de Julián Herrera, capitán del equipo y símbolo indiscutible del club. Clara, elegante, de mirada intensa y sonrisa calculada, no era una desconocida para nadie. Su ruptura con Julián había ocupado portadas meses atrás, y aunque ambos aseguraban que todo había terminado de forma amistosa, las heridas parecían seguir abiertas. Las fotografías no mostraban besos, pero sí gestos íntimos, miradas que se alargaban, manos que se rozaban, confidencias demasiado personales para alguien que supuestamente era solo una amiga. Al día siguiente, la bomba estalló. Los titulares corrían como pólvora. El heredero del Atlético en el ojo del huracán. ¿Traición en Marbella? El joven Martín y la ex de su capitán. Las redes ardían, los aficionados se dividían y en el vestuario se respiraba tensión antes incluso de que comenzara la temporada. Pero lo que nadie sabía era que aquellas imágenes eran solo la superficie de una historia mucho más oscura. Porque Clara no había aparecido en Marbella por casualidad. Y Álvaro, cegado por la emoción y la adrenalina de sentirse deseado, estaba a punto de entrar en un juego que podría costarle no solo su carrera, sino también su vida. La primera grieta. La pretemporada del Atlético de Castilla comenzaba en Madrid con una rueda de prensa repleta de cámaras. Los focos no se dirigían a los fichajes ni a la ilusión de una nueva liga, sino al escándalo de Marbella. Los periodistas se abalanzaban con preguntas envenenadas. ¿Es cierto que Álvaro mantiene una relación con la ex de su capitán? ¿Cómo afectará esto a la unión del vestuario? ¿Se tambalea la capitanía de Julián Herrera? Los responsables del club esquivaban respuestas, pero el daño ya estaba hecho. En el vestuario, el silencio pesaba como plomo. Los jugadores se miraban de reojo, divididos entre la lealtad a Julián, leyenda del equipo, y la admiración por la nueva estrella, Álvaro. Fue Julián quien rompió el silencio. Su voz grave resonó con rabia contenida. ¿Tienes algo que decirme, chaval? Sus ojos fijos en Álvaro, oscuros como tormenta. Álvaro tragó saliva. Sabía que todos lo observaban, esperando una chispa que incendiara el vestuario. No pasó nada, respondió, intentando sonar firme. Solo coincidimos en Marbella, hablamos un rato y ya está. Julián soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. ¿Coincidiste? Repitió, avanzando un paso hacia él. ¿En el club más caro de la Costa del Sol, justo donde estaba Clara? ¿Quieres que me crea que fue casualidad? El ambiente era tan tenso que algunos compañeros se levantaron, temiendo un enfrentamiento físico. Pero Julián no golpeó. Se inclinó hacia el oído de Álvaro y, con voz baja y cortante, susurró. Te voy a dar un consejo gratis, Martín. Clara no es lo que parece. Te puede destruir. Como casi me destruyó a mí. Álvaro sintió un escalofrío. No porque creyera en las advertencias de Julián, sino por el tono con el que lo dijo. Un tono que no venía de los celos, sino del miedo. Esa noche, en su apartamento, Álvaro recibió un mensaje inesperado. Era de Clara. No les hagas caso. Julián tiene secretos que nunca te contará. Si quieres conocer la verdad, ven a verme mañana. Sola. El corazón del joven delantero se aceleró. ¿Qué secretos escondía Julián?
¿Por qué Clara lo buscaba con tanta insistencia? Lo que Álvaro no sabía era que, al aceptar aquella cita, estaba abriendo la puerta a un laberinto de traiciones, chantajes y verdades ocultas, un juego peligroso del que nadie saldría ileso. La verdad en la penumbra. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Álvaro llegó al pequeño ático de Clara en el centro de Madrid. El edificio, discreto desde fuera, escondía un interior decorado con gusto refinado, cuadros modernos, lámparas tenues y un olor a jazmín que impregnaba cada rincón. Clara lo recibió con una copa de vino en la mano, vestida de manera sencilla pero elegante, como si hubiera calculado cada detalle para desarmarlo. «Pensé que no vendrías», dijo con una sonrisa enigmática. «Tampoco yo estaba seguro», contestó Álvaro, intentando mantener la distancia. Se sentaron frente a frente, pero el silencio inicial resultaba insoportable. Fue ella quien lo rompió. «Sé lo que están diciendo de nosotros. Y sé que ahora mismo Julián debe estar odiándote. Él cree que yo». Álvaro se detuvo, consciente de lo obvio. «Pero tú y yo no». Clara lo interrumpió con un gesto de la mano. «No se trata de lo que pasó en Marbella, sino de lo que puede pasar ahora. Julián no es el hombre que aparenta». Álvaro frunció el ceño. «¿Qué insinúas?». Clara apoyó la copa en la mesa y lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y tristeza. «Cuando estuve con él, descubrí cosas oscuras. Cosas que casi me destruyeron. Y si no me crees, mírame a los ojos. ¿Parezco una mujer que inventa historias para llamar la atención?». La intensidad de su mirada lo desarmó. Había algo quebrado en ella, algo real, más allá de la fachada de mujer segura que mostraba al mundo. «Dime la verdad», pidió Álvaro, casi en un susurro. Clara se levantó, caminó hacia un cajón y sacó un sobre cerrado. Lo colocó sobre la mesa, frente a él. «Aquí dentro hay pruebas de lo que Julián hizo. Negocios sucios, contactos peligrosos, dinero que nunca declaró. Si esto sale a la luz, su carrera, su imagen de capitán ejemplar, todo se acaba». El joven delantero lo miró con incredulidad. «¿Por qué me das esto a mí?». Clara se inclinó hacia él, tan cerca que pudo sentir su perfume envolvente. «Porque tú eres el único que puede decidir. Si callas, Julián seguirá siendo intocable. Pero si hablas, el reino que ha construido se derrumbará». Álvaro sintió un vértigo extraño. Estaba dividido entre la lealtad al equipo y la tentación de descubrir hasta dónde llegaba la verdad. Antes de irse, Clara le susurró al oído. «No olvides, Álvaro, lo que viste en Marbella no fue casualidad. Yo estaba allí por ti». Cuando salió del apartamento, con el sobre en el bolsillo y la mente en llamas, entendió que había entrado en una partida en la que ya no habría marcha atrás. El eco de la traición. La mañana siguiente, Álvaro despertó con el sobre de Clara aún en su chaqueta. No había dormido. Durante horas había girado y girado en la cama, debatiéndose entre abrirlo o no. Finalmente, con las manos temblorosas, lo rompió. Dentro había fotografías, copias de transferencias bancarias y correos electrónicos impresos. Todo señalaba a Julián en una red de negocios turbios con empresarios ligados a apuestas ilegales en el fútbol. Nombres conocidos, cifras desorbitadas y, lo más impactante, pagos a jugadores rivales. Álvaro se quedó helado. Si aquello era verdad, Julián no solo era un capitán ejemplar, era también un traidor al deporte que decían amar. Ese mismo día, en el entrenamiento, el ambiente estaba más cargado que nunca. Los murmullos corrían de un rincón a otro del vestuario. Algunos compañeros se acercaron a Álvaro en voz baja. «Tío, ¿qué hay de cierto en lo de Marbella? Dicen que Julián te quiere fuera del equipo. Ten cuidado, Martín. Con él no se juega». Álvaro intentó concentrarse en el balón, pero los ojos de Julián, clavados en él como cuchillos, lo desestabilizaban. Cada pase, cada carrera, parecía una batalla silenciosa entre los dos. Al finalizar la sesión, Julián lo interceptó en el pasillo. «Escúchame bien, chaval», dijo con voz contenida, casi un gruñido. «No te atrevas a dejar que Clara te manipule. No tienes ni idea de quién es en realidad». Álvaro lo miró con rabia y miedo a la vez. «Lo único que sé es que tú no eres el santo que todos creen». Por un instante, Julián pareció perder la compostura. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños. Pero en lugar de golpearlo, sonrió de manera inquietante. «Has abierto una puerta que no podrás cerrar, Martín. Y cuando todo estalle, no seré yo quien salga perdiendo». Álvaro se quedó inmóvil, con un nudo en el estómago.
¿Era una amenaza? ¿O una advertencia? Esa noche, incapaz de soportar más dudas, buscó en su ordenador algunos de los nombres que aparecían en los documentos de Clara. Y lo que encontró lo dejó sin aliento. Uno de los empresarios vinculados a Julián había sido detenido años atrás por amañar partidos en la Liga Portuguesa. La historia empezaba a tener sentido. En ese momento, su móvil vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Si quieres la verdad completa, ven mañana al viejo puerto de Málaga. Ven solo. El corazón de Álvaro se aceleró. ¿Quién sabía que él tenía esos papeles? ¿Quién lo estaba siguiendo? Lo que ignoraba era que, al aceptar esa cita, se metería en un terreno aún más oscuro, donde no solo su carrera estaba en juego, sino también su vida. El puerto de las sombras. El viento del mar soplaba con fuerza aquella noche en el viejo puerto de Málaga. Las luces amarillentas de los faroles apenas lograban iluminar el muelle abandonado, donde barcos oxidados parecían fantasmas atrapados en el tiempo. Álvaro llegó con la capucha levantada, mirando a cada lado, con la sensación de que alguien lo seguía. El eco de sus pasos retumbaba en la madera húmeda mientras apretaba el sobre de Clara contra el pecho. De pronto, una figura apareció entre las sombras. Era un hombre mayor, con barba descuidada y mirada nerviosa. ¿Tú eres Martín?, preguntó con voz ronca. Sí. ¿Tú quién eres? El desconocido miró alrededor, como temiendo ser escuchado. Yo trabajé para Julián. Sé lo que esconde. Y también sé por qué Clara se acercó a ti. Álvaro sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? El hombre le entregó un pequeño pendrive. Aquí hay pruebas de sus negocios con las mafias de apuestas. Pero ten cuidado. Clara no está de tu lado. Ella también fue parte de esto. Álvaro abrió los ojos con incredulidad. Eso no puede ser verdad. Clara me dio estos documentos para desenmascararlo. El hombre negó con la cabeza. Clara jugó un papel clave. Primero fue su cómplice. Luego, cuando la traicionó, quiso vengarse. No te confundas. Ella no te eligió por amor, sino porque necesitaba a alguien dentro del club para hundirlo. En ese instante, se escuchó un crujido detrás de ellos. Dos siluetas oscuras avanzaron entre los contenedores. Antes de que Álvaro pudiera reaccionar, los hombres salieron corriendo hacia el testigo. Hubo un forcejeo breve, un grito ahogado, y luego el silencio. El desconocido cayó al suelo, inmóvil, mientras los dos atacantes desaparecían en la oscuridad. Álvaro, paralizado, apenas pudo recoger el pendrive antes de huir desesperado hacia su coche. Su corazón golpeaba con violencia. Todo se había vuelto demasiado grande para él. Clara, Julián, mafias, chantajes, ¿en quién podía confiar ahora? De regreso en Madrid, recibió una llamada de un número oculto. Al contestar, la voz de Clara sonó fría, muy distinta a la que había escuchado en su apartamento. HAS ido al puerto, ¿verdad? Preguntó sin rodeos. ¿Cómo lo sabes? Balbuceó él. Porque yo lo preparé. Quería que supieras quién es Julián, pero también quién soy yo. Álvaro se quedó helado. ¿Entonces todo esto fue una trampa? Clara guardó silencio unos segundos antes de responder con un susurro cargado de amenaza. No una trampa, Álvaro. Un juego. Y acabas de entrar en la fase más peligrosa. La línea se cortó, dejando al joven delantero sumido en una mezcla de miedo y fascinación. Ahora lo entendía, no era solo un escándalo de celos en Marbella. Era una guerra silenciosa que podía arrastrar a todo el equipo. Y él estaba atrapado en medio. Los archivos prohibidos. Álvaro cerró todas las persianas de su apartamento antes de encender el ordenador. Sus manos sudaban mientras insertaba el pendrive que el hombre le había entregado en el puerto. Durante unos segundos eternos, nada ocurrió. Luego, una carpeta apareció en la pantalla con un nombre simple: Castilla-interno. Dentro había decenas de documentos, contratos falsificados, transferencias ocultas en paraísos fiscales y grabaciones de voz. Una de ellas, al reproducirse, lo dejó sin aliento. Si el árbitro pita a favor en el minuto 70, la prima se duplica. Que quede claro, nadie sabrá nunca de dónde viene el dinero. La voz era inconfundible. Era Julián. Álvaro se llevó las manos a la cabeza. No podía creerlo. El capitán, el hombre al que había admirado desde niño, estaba implicado en amaños de partidos. Pero lo que vino después fue todavía más perturbador. En otra grabación, una voz femenina, clara y firme, decía: No te olvides de mi parte,
Julián. Sin mí no hubieras tenido acceso al club ni a sus contactos. Yo no soy tu sombra, soy tu socia. Álvaro se quedó helado. Era Clara. La revelación lo golpeó como un mazazo. Clara y Julián habían trabajado juntos en esa red. Y ahora estaban enfrentados, como dos socios que se habían traicionado mutuamente. Todo lo que había pasado en Marbella, cada mirada, cada palabra, cada insinuación, había sido calculado para arrastrarlo a esta guerra. De repente, un ruido seco sonó en su puerta. 3 golpes firmes. Álvaro cerró el portátil de inmediato y escondió el pendrive. ¿Quién es?, preguntó, con la voz quebrada. Soy yo, respondió Julián desde el otro lado. El corazón de Álvaro se aceleró. Dudó unos segundos, pero al final abrió. Julián entró sin esperar invitación. Su rostro mostraba un cansancio feroz, como el de un hombre que llevaba demasiado tiempo luchando en la sombra. Sé que Clara vino a ti, dijo directamente. Y sé que tienes algo que no deberías tener. Álvaro apretó los puños. ¿Y qué pasa si lo tengo? ¿Qué pasará cuando todos sepan quién eres de verdad? Julián se acercó hasta quedar a pocos centímetros de él. Su mirada no era de rabia, sino de una extraña mezcla de dolor y súplica. No entiendes nada, Martín. Esto no es solo fútbol, ni dinero, ni reputación. Hay gente detrás de Clara, gente que no conoces. Si abres la boca, no solo me hundes a mí. Te hundes u. Nos hundimos todos. Álvaro retrocedió, confundido. ¿Era eso una confesión o una amenaza velada? Antes de que pudiera responder, Julián dejó caer una frase que lo dejó paralizado. Clara no está enamorada de ti. Nunca lo estuvo. Lo que quiere es venganza. Y tú eres solo su pieza en este tablero. Dicho esto, el capitán se marchó, dejando tras de sí un silencio insoportable. Álvaro se dejó caer en el sofá, con el pendrive apretado en la mano. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Decir la verdad y arriesgarlo todo? ¿Guardar silencio y convertirse en cómplice? Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, alguien lo observaba desde la calle, con un móvil en la mano, grabando cada movimiento detrás de la ventana. Y esa grabación estaba a punto de ser la próxima bomba en explotar. La última jugada. El escándalo explotó de la peor manera. Al día siguiente, un vídeo comenzó a circular en redes. Álvaro, dentro de su apartamento, sujetando el pendrive con gesto nervioso, mientras la voz de Julián resonaba en la grabación reproducida en su ordenador. En cuestión de horas, los titulares arrasaron la prensa. Álvaro Martín, testigo clave en el caso de Amaños. La caída del capitán, Julián Herrera bajo sospecha. Clara López, la mujer detrás del escándalo. El vestuario del Atlético de Castilla se convirtió en un campo de batalla. Unos defendían a Julián, otros se alineaban con Álvaro. El club, presionado por los medios y los patrocinadores, convocó una reunión urgente. Aquella tarde, en una sala cerrada del estadio, se encontraron los tres, Julián, Clara y Álvaro. La tensión era insoportable. Lo conseguiste, dijo Julián, mirando a Clara con una mezcla de odio y resignación. Al final me has enterado. Clara cruzó las piernas y sonrió con frialdad. No te engañes, Julián. Tú cavaste tu propia tumba. Yo solo mostré dónde estaba. Álvaro intervino, con voz firme pero temblorosa. ¿Por qué yo? ¿Por qué me metiste en todo esto? Clara lo miró con una intensidad helada. Porque necesitaba un rostro limpio, una voz creíble. Nadie sospecharía de la joven promesa del fútbol español. Tú eras perfecto. Álvaro apretó los puños. ¿Y todo lo que dijiste? Lo de ayudarme, lo de la verdad. Ella se inclinó hacia él, con una sonrisa amarga. Nunca confundas compasión con amor, Álvaro. Lo único que quería era justicia. Y ahora la tengo. Julián golpeó la mesa con rabia. No es justicia, Clara. Es venganza. Tú y yo jugamos el mismo juego, pero ahora me dejas caer como si nunca hubieras estado dentro. Por primera vez, Álvaro los vio a los dos no como enemigos separados, sino como dos caras de la misma moneda, cómplices en el pasado, rivales ahora. La reunión terminó con una decisión fulminante. Julián fue suspendido de manera indefinida, y la fiscalía abrió una investigación contra él y los empresarios involucrados. Clara desapareció de la escena mediática, como una sombra que había cumplido su propósito. Álvaro, en cambio, quedó atrapado en un limbo. El club lo mantuvo en plantilla,
pero la duda sobre su implicación lo perseguía. Cada gol que marcaba era acompañado de murmullos, cada ovación llevaba consigo un murmullo de sospecha. Una noche, semanas después, caminando solo por el estadio vacío tras un partido, Álvaro encontró una carta en su taquilla. La letra era inconfundible, la de Clara. No me odies. Gracias a ti, la verdad salió a la luz. El fútbol es un mundo sucio, y tú todavía puedes salvarte. No repitas nuestros errores. Vive limpio. Juega limpio. Sí. Álvaro cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que esa cicatriz lo acompañaría siempre. Pero también entendió que, en medio de la traición y el dolor, había encontrado una verdad que nadie podría arrebatarle, la decisión de quien quería ser. Alzó la vista hacia el césped iluminado, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque, a pesar de las sombras en Marbella, aún tenía un futuro por escribir. En el mundo del fútbol, las pasiones no solo se juegan en el campo, también en las sombras donde nacen las traiciones. Álvaro tuvo que elegir entre la lealtad y la verdad, entre callar o arriesgarlo todo. ¿Y tú, si hubieras estado en su lugar, qué habrías hecho? Proteger el silencio o destapar la verdad, aunque eso signifique perderlo todo.